a mí me llena de vergüenza como mexicano. Primero, descuidó el suceso y dejó ver que sus reflejos no son los de un Estado democrático, no midió la gravedad de los hechos, minimizó el hecho y dejó pasar 10 días antes de decir que el asunto merecía la intervención del gobierno federal. Dijo que era un gobierno local esperando capitalizar políticamente el descontento contra el gobernador, que era del PRD, y luego, cuando se dio cuenta que no podía controlar el asunto, hizo todo un operativo, digamos, para cerrar el caso. Y nos presentó, con esto termino, y nos presentó Murillo Karam su verdad histórica. Y la verdad histórica es que no podemos creer, la verdad histórica es que la gente está convencida de que de que fue el Estado y de que el Estado es el menos indicado para investigar los crímenes de Estado. Entonces, tenemos aquí un impas severo. Yo sí creo que tenemos que hacer una revisión de lo que está ocurriendo en este país y tenemos que cambiar las lógicas sobre las cuales está funcionando nuestra nación. El caso de Ayotzinapa nos obliga a hacernos hacer una revisión de lo que es el Estado mexicano y perdónenme, pero también nos obliga a revisar qué es lo que estamos haciendo nosotros. Porque yo me temo que mucha de la gente que está indignada por el caso de Ayotzinapa realmente no ha encontrado los canales para movilizarse de forma permanente y constante, y eso es lo que vamos a tener que hacer si queremos detener el horror. Estamos ante el horror. Si lo queremos detener, nos tenemos que activar. Y perdónenme por lo que les voy a decir, pero estamos todavía muy pascuatos. Necesitamos activarnos y necesitamos movilizarnos, y voy a acabar nada más con una encuesta. Les voy a pedir que levanten la mano todos aquellos que tienen alguna militancia política específica, en grupos de estudio, partido o lo que sea. Levanten la mano, por favor. Bueno, y los demás, ¿qué chingados están haciendo? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención que tiene justo esta necesidad que es obligada de mover nuestra conciencia, y no solo en un sentido moral, no moralista, moral, sino en términos de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? En efecto, a veces en las clases, en los grupos, en los salones de clase, así como pregunto ahorita quién participa en una asociación, partido, lo que sea, cuando pregunto, bueno, a ver, ¿quién lee el periódico? Poquísimos. A veces ninguno, o hay, en los salones de clase, ponía el ejemplo. Y alguna vez un estudiante se animó, levantó la mano y le dije, ¿qué periódico lees? Y me dijo, El Gráfico. Entonces la invitación es esa, ¿no? Y es el reto que tenemos en las aulas, porque es con información, dejando de contentarnos con estas certezas que tienen mucho de realidad, pero que también nos inhabilitan porque no entendemos realmente cómo funciona, y eso nos aleja de la capacidad de exigir cualquier cosa. Entonces, lo primero que necesitamos es tener mucha información, más información. Esa no hace daño, al contrario, nos ayuda justamente a fortalecer una conciencia y nos abre caminos para la organización y para la acción también. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un privilegio tenerte por aquí, y sobre todo el que hayas contribuido con los cartones para este libro, que los invitamos a que lo ojeen, por favor, está aquí a la salida y tiene descuento especial para que se animen, lo ojeen y empiecen justamente este trabajo que necesitamos todos de, por lo menos, aceptar, no negarnos a estar bien informados. Y como ya habíamos anunciado, como se nos va a ir Rafael, queremos hacer la entrega de un obsequio porque se tuvo todo lo que implicó venir hasta nuestra institución. Bueno, muy rápido para no entretener a Rafael, le damos un material de la universidad, una constancia, y pues agradecer la generosidad por la contribución que está en el libro a partir de su trabajo.
Quizá ustedes lo conozcan, pero es un muy digno representante de la tradición de la caricatura política mexicana en la actualidad. Muchas gracias, Rafael, y bienvenido a nuestra institución. Vamos a regresar al orden que teníamos en el programa ahora y vamos ahora sí que apagar un poquito las luces que tenemos para presentar. Agradecemos, está aquí el doctor Arnulfo Arteaga, que ha elaborado con un gran compromiso con esto que es Ayotzinapa, un video que cuando lo conocimos los jefes de departamento y yo misma nos convencimos de que tenía que estar aquí porque Ayotzinapa es una obra colectiva y podíamos incorporar este video, ya lo verán, pero queríamos también, justamente los días del evento son 25 y 26, porque también es una manera de rendir homenaje a estos jóvenes desaparecidos y para que, como decía Rafael hace un momento, no se nos olvide lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces pasamos al video y enseguida continuamos con la presentación. Como a 20, 30 metros yo encontré al compañero Edgar Andrés Vargas, al cual ya tenía el disparo en la cara. ¡Peña! ¡Farsante! ¡Que matas estudiantes! Lo encontré y el compañero andaba medio agachado y bien herido, pues, o sea, sangrando a chorros. Como pudimos y seguimos corriendo y corriendo y corriendo y sintiendo los disparos todavía que impactaban contra los autos que estaban ahí. Vamos, haz de cuenta, en la fila de autos, aquí, como detrás de los autos para evitar que nos dieran, pues. En 10.7 millones de hogares en México, al menos uno de sus miembros ha sido víctima de un crimen. En 2013, 123.470 secuestrados. Pero como siempre en Guerrero, y para más detalle, en Ayotzinapa, cuna de la insurgencia de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Vuelven a ser los normalistas los que encabezan el "ya me cansé" de la impunidad vuelta a gobierno. Entre versiones contradictorias, se difundió que el pasado 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, tomaron en Iguala, Guerrero, 2 camiones que transportarían un contingente de estudiantes para participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México. Fatídicamente coincidente, en Iguala se celebraba el segundo informe de actividades de María de los Ángeles Pineda Villa, directora del DIF municipal, flamante esposa del alcalde José Luis Abarca, quien al tener conocimiento de la llegada del grupo de normalistas y suponiendo que boicotearían el evento de su esposa, ordenó a la policía municipal proceder contra los estudiantes. Versión que al paso del tiempo y las evidencias se ha venido desvaneciendo para poner al descubierto la colusión de grupos criminales, autoridades locales, estatales y federales, incluido el ejército, y dar cuenta de un crimen organizado desde el Estado. El resultado: 43 estudiantes desaparecidos, 25 estudiantes heridos y 6 personas asesinadas, 3 de ellas normalistas. Del terror y azoro inicial de la sociedad, esta pasó a la indignación y, acto seguido, a la digna acción. Y salimos a las calles, a las avenidas, a las redes sociales,
al mundo. Lo que a continuación se narra da cuenta de las acciones colectivas que se originaron tras la barbarie del 26 de septiembre, abriendo cauces a la organización ciudadana para revertir la condición de injusticia e impunidad que padecemos desde hace décadas. 2 días antes de ocurrida la tragedia en Iguala, habían iniciado las movilizaciones de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en contra de la imposición autoritaria de un nuevo reglamento y de programas de estudio no consensuados. El conflicto en el Politécnico abrió la brecha por la que transcurriría la insurgencia de la sociedad civil. Tejida entre la madeja de la imprevisible sucesión de hechos que se desató desde entonces, la protesta social marcó pautas y alientos. Fueron las marchas, las protestas, las consignas, convertidas en presión política y no otra cosa. Iguala también volvió a mostrar que la movilización de la ciudadanía sí sirve de algo, sirve de mucho. Acostumbrado el poder a fabricar culpables y echar por delante a la carne de cañón, el día 30 de septiembre se da la noticia de la captura de 22 uniformados y cínicamente se explica que los hechos de violencia en Iguala se debieron a un uso excesivo de la fuerza policíaca. La Cámara de Diputados, casi como un acto reflejo, decidió que la mejor manera de responder a la barbarie era crear una comisión más, que no ha dado resultado alguno. Sin comisión de por medio, el involucramiento de la policía comunitaria y cientos de voluntarios en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos pusieron al descubierto, por los rumbos de Iguala, 9 fosas clandestinas y 28 cuerpos no buscados, dando cuenta de una realidad soslayada. Guerrero es un estado fosa en la geografía del narcoestado. Es hasta el miércoles 1 de octubre que Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el hombre mejor informado del país, burdamente se deslinda del crimen de lesa humanidad, declarando que es el gobierno estatal quien debe asumir su propia responsabilidad. Pero no es sino hasta el 6 de octubre, 11 días después de la tragedia en Iguala, frente a la avalancha de evidencias de la responsabilidad de las autoridades federales y del clamor mundial por la exigencia de justicia, que el presidente se toma la molestia de declarar: lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. En el marco de las atribuciones del Gobierno de la República y del Gabinete de Seguridad, he instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. El presidente actuó tarde y mal. Human Rights Watch. La marcha del 2 de octubre en Chilpancingo evocó la memoria de los caídos en 1968 y elevó el clamor de 20,000 gargantas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y la consigna convirtió en caja de resonancia a todo el país en la voz de los miles que participaron en las marchas que se llevaron a cabo en Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Morelos, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México. La noticia de la atrocidad cometida por el Estado mexicano pronto trasciende las fronteras y empieza a ser parte de las agendas de organismos internacionales. La ONU condena el suceso y lo califica como uno de los hechos más terribles de los tiempos recientes. Mientras tanto, el Parlamento Europeo expresa su repudio a los hechos. Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
pide al Estado mexicano brindar medidas cautelares a los estudiantes sobrevivientes. 8 de octubre. En la primera jornada de acción global por Ayotzinapa, las redes